Dios les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor en estos momentos, hermanos. Vamos al alimento de la palabra de poder. El tema de esta tarde se llama Doblemos rodillas ante Jesucristo. Y lo vamos a buscar, hermanos, en el Evangelio de San Lucas 5 del 1 al 11. El Evangelio de San Lucas 5 del 1 al 11. Amén. El tema de este día, hermanos, tiene como nombre Doblemos rodillas ante Jesucristo. En el Evangelio de San Lucas 5 del 1 al 11. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Palabra de Dios. Hermanos, buen Padre que estás en los cielos, bendito Rey, háblanos. Amén, Padre. Háblanos a todos los que estamos presentes. Sí, Señor. Primeramente a mi vida, Señor. Háblanos, poderoso Espíritu de Dios, y permite que tu palabra, Señor, nos fortalezca. Que tu palabra, Señor, nos dé a cada uno de nosotros el discernimiento de comprender la grandeza de tu amor, de tu poder y de tu misericordia, para seguirte como estos hombres te siguieron. Y que aquellos que no te conocen puedan venir a ti. Y que los que te han conocido y se han apartado de ti puedan regresar a tus caminos santos, Señor, antes que sea muy tarde. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, lo pedimos. Amén, Amén. Y amén. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra del Señor, hermanos, nos habla que el obedecer es importante, hermanos, porque Simón pudo decirle al Señor: discúlpeme, Señor, pero estamos cansados, ¿verdad?
ya no tenemos ánimo de seguir porque hemos trabajado toda la noche. Discúlpenos, pero no podemos. Pero Simón dijo, está bien, si tú lo dices, lo haré. Parecido como cada uno de nosotros, ¿verdad? Que Él nos dice a través de su palabra lo que tenemos que hacer. Pero no lo hacemos, mis amados hermanos. Ahí podemos ver nosotros nuestra obediencia y ver cada uno de nosotros, hermanos, cómo estamos ante el Señor. Que ponemos como prioridad, hermanos, todo lo secular. Nuestros compromisos seculares son más importantes que el compromiso que tenemos con el Rey de Gloria, con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros fuésemos perdonados y obtuviésemos salvación. Pero estos hombres no le conocían. Él llegó donde ellos. Sin embargo, dice que Simón, en vez de disculparse y decirle, discúlpeme Señor, pero estamos muy cansados, hemos trabajado toda la noche, no podemos acompañarlo, será en otra ocasión. Pero Simón dijo, está bien, si tú lo dices, lo haré. Y nosotros que decimos conocerle, que le hemos entregado nuestra vida, que le hemos recibido como nuestro Salvador, que hemos confesado con nuestros labios y reconocido que Él es el único Dios verdadero y que por amor dio su vida por cada uno de nosotros. Él nos habla a través de su palabra, pero hermanos, por un oído nos entra y por otro nos sale. Y hablándonos Él claramente a través de su palabra, hermanos, no lo hacemos, no lo seguimos, pero decimos ser sus hijos. Pero ¿qué clase de hijos? ¿Qué clase de hijos, hermanos? ¿Verdad? La palabra del Señor nos habla y nos dice que como pescadores de hombres podemos pescar pastores, evangelistas, misioneros, maestros, diáconos. Pero si no nos estamos esforzando por llevar a otros a Cristo, no estamos haciendo la obra de Dios. Porque nada más estamos siendo egoístas. Estamos siendo solo nosotros. Yo quiero la salvación para mí. Yo quiero la vida eterna para mí. Yo quiero caducar la batalla de la fe. Yo. Pero los demás que se quemen. Pero de eso le vamos a dar nosotros, hermanos, cuentas a nuestro Señor. Cuando Él nos llame a su presencia. Y cuando vea nuestra corona, hermanos, oscurita, oscurita, que no lleva ninguna piedra preciosa. ¿Y cuántos años pasó mi siervo al lado mío en la tierra? ¿Y mi sierva cuántos años pasó al lado mío? 10, 20, 30, 40 años, 50. ¿Y cuántas almas llevó a Cristo? Ninguna. Porque no se esforzaron. Porque como no oraban, como el Señor lo pide a través de su palabra, no se fortalecían espiritualmente para poder llevar ese mensaje de salvación y que el Espíritu de Dios hablase a esas almas necesitadas. No dábamos el testimonio para que esas almas pudiesen llegar a los pies de Cristo. Al contrario,
en vez de vernos brillo, nos veían oscuridad. Sí, hermanitos. En vez de mostrar que nosotros somos luz, mostramos neblina, que somos parientes de la oscuridad. Señor Jesús. Qué triste, hermanos. Poderoso Dios. Todo es primero antes que el Señor. El trabajo, la familia, los amigos, los compromisos, la enfermedad. Todo es primero antes que lo del Señor. Pero en el momento de la necesidad queremos que sea el Señor el que nos responda. Cuando nosotros todo lo ponemos primero antes del compromiso adquirido con el Señor. Los diáconos se comprometen a estar con el Señor. Para eso son diáconos, para estar en todos los cultos, sirviéndole al Señor. Hermanos. Pero los diáconos adquieren compromisos seculares y lo del Señor que espere, porque hay un compromiso secular. Hermanos, Simón no le conocía, pero le dijo, está bien, si tú lo dices lo haré. Y estaba cansado, pero venimos cansados del trabajo, no venimos a la reunión porque estamos cansados. Este hombre había trabajado toda la noche y sin embargo obedeció a lo que le dijo. Pero el Evangelio de San Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántas almas hemos llevado nosotros al bautismo? Que lo hemos trabajado para que acepte al Señor. Lo hemos trabajado para que se bautice. Y lo trabajamos para que le sirva al Señor. Preguntémonos, mis amados hermanos, ¿cuántos hermanos hemos llevado nosotros para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Porque, hermanos, ese es un compromiso que nosotros tenemos con el Señor. Es por eso que estas palabras, hermanos, son la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo para todos sus seguidores y cada generación. O sea que no fue solo para los apóstoles del Señor, no solo fue para Simón Pedro, ¿verdad? Ni solamente fue para Juan, ni para Marcos, ni para Santiago, ni para Pablo, sino también para toda generación. Pero la generación de ahora, hermano, está muerta. La iglesia del Señor está muerta. Porque ya voy a empezar a preguntar a cada uno, hermano, ¿cuántas almas se han interesado por llevar a los caminos del Señor? Que sean salvos, que sean bautizados y que se involucren en la obra a servirle al Señor. Porque de todo eso le vamos a dar cuentas al Señor. Y de todo eso el Señor dijo, pienso yo que va a tomar una decisión. Porque ahí vamos a mostrarle al Señor los grandes hijos obedientes que hemos sido. Porque la meta, hermanos, de cada uno de nosotros es la responsabilidad y la tarea misionera de la iglesia de Cristo.
Es nuestra responsabilidad que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Pero unos se interesan, pero otros duermen. La iglesia, hermanos, ha de ir a todo el mundo a predicar el evangelio a todas las personas de acuerdo con la revelación neotestamentaria de Cristo y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque esa es la palabra que Cristo ha dejado para que usted y yo abramos nuestra boquita, hermanos, y le hablemos a las almas que no le conocen al Señor, aquellos que se han apartado de Él, ¿verdad? Y les digamos, mire, ¿y usted por qué se ha apartado del Señor? Y porque usted ya no va a la iglesia. Pero no nos interesan porque solo estamos viviendo el yo. No nos interesan los demás. Es por eso, hermanos, que la palabra neotestamentaria, hermanos, es la palabra perteneciente al nuevo pacto. Y es la palabra del nuevo pacto la que usted y yo tenemos que llevar a todas esas vidas, hermanos, que están necesitadas para poder ser salvos o para poder volver a los caminos de Dios. O sea que es bien necesario que usted y yo movamos nuestros labios para lo que debemos de moverlos, hermanos. Pero en veces hablamos más de la cuenta, hablamos cosas que no debemos hablar. Somos amigos de todo el mundo, pero no les hablamos de la palabra neotestamentaria. Pero mire, algunos de ellos son bien astutos. Y si le ven en una necesidad a usted, le dicen, prenda una velita, pídale a la Virgencita. Mejor ellos, sino nosotros. ¿Verdad? Si la Virgencita es milagrosa. Y hasta muchos de nosotros quizás nos animamos, hermano. Yo como no lo veo, ¿verdad? No puedo decir. Puede ser, hermanos, que allá en su casita va solita, prendan la velita. Pero hay un Señor, hay un Dios, un Todopoderoso que nos está mirando, hermano. Por eso Efesios 2:20 nos dice, hermanos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea, hermanos, que no hay otro de quien usted tenga que hablar más que de la principal piedra de ángulo, Jesucristo, ¿verdad? Usted no tiene que ir a hablar de nadie más que de Jesucristo, porque Él es, hermanos, la piedra principal de ángulo, ¿verdad? Y tenemos que edificar a las almas, hermanos, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Porque el fundamento de la iglesia, hermanos, el fundamento de la iglesia son los apóstoles. La iglesia solo puede ser verdadera si está fundada en la revelación infalible e inspirada, hermanos, de Cristo y de los primeros apóstoles. Porque ahí está la verdadera palabra. La palabra que transforma, la palabra que limpia, la palabra que purifica, la palabra que regenera, la palabra que santifica. Todo eso no lo vamos a encontrar, hermanos, en otras palabras, más que solamente, hermanos, en la palabra neotestamentaria. Es por eso, hermanos, que los apóstoles del Nuevo Pacto fueron los primeros mensajeros
los primeros testigos y representantes autorizados del Señor Jesucristo, hermanos, crucificado y resucitado. Eran las primeras piedras del fundamento de la iglesia, y su mensaje, hermanos, se reserva en los escritos del nuevo pacto como el testimonio original y fundamental del Evangelio de Cristo, válido para todos los tiempos. O sea, hermanos, que no solo válido para el tiempo hace 2000 años, no, válido para todos los tiempos hasta que Él venga por su iglesia. Hasta el día que Él venga por su iglesia siempre tiene que ser la misma palabra neotestamentaria. No tiene que haber otra. No se puede cambiar, no se puede transformar, no se le puede poner, no se le puede quitar. Porque la palabra se tiene que dar como está escrita, no como algunos quieren darla. Porque de todo eso también le vamos a dar cuentas a nuestro Salvador Jesucristo, hermano. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado nosotros de lo que nos hablan, de lo que nos dicen, hermanos, y no nos quieran confundir. Todas las iglesias y los creyentes, hermanos, dependemos de la palabra y del mensaje de los primeros apóstoles, tal como se registra, hermanos, en Hechos y en los escritos apostólicos inspirados. No hay otra palabra, hermanos, más que solamente la palabra del nuevo pacto. Su autoridad se conserva en el nuevo pacto y a generaciones posteriores de la iglesia, hermanos. Y les toca obedecer la revelación apostólica y atestiguar su verdad a cada uno de nosotros, hermanos, a nuestra generación y a todas las generaciones venideras mientras Cristo no ha venido. Tiene que ser la misma palabra. En ninguna parte de la palabra de Dios la Biblia dice que la palabra de Cristo puede transformarse, porque como ya estamos en el siglo XXI, hermanos, 2023, estamos en una época moderna, estamos en una época, hermano, mire, una época tecnológica. Entonces se tiene que cambiar la palabra a una manera moderna. Aquí en la palabra de nuestro Salvador Jesucristo, la Biblia no dice que la palabra de Él se tiene que cambiar, hermano. Dice que tiene que ser la misma hasta que Él venga por su iglesia. Nadie puede cambiarla. El que dice que la puede cambiar es mentiroso. Y los mentirosos, hermanos, no entrarán al reino de Dios. Y los que predican una palabra diferente, hermanos, son unos apóstatas, porque están transformando la palabra de Dios a su conveniencia, a sus pensamientos, hermanos, porque quieren darla como ellos quieren y quieren hacerse famosos, hermanos, y que están dando libertad al pueblo de Dios, porque ahora estamos, hermanos, en una época moderna. Modernos se van a quedar en las llamas del infierno. Porque nuestro Salvador Jesucristo no dice en ninguna parte que hay alguien autorizado para poder cambiar su palabra, para poder transformarla a la manera de pensar del pueblo de Él, de las ovejitas. No, las ovejitas tienen que sujetarse a la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. El predicador tiene que sujetarse a la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. No puede hablar lo que quiera. Tienes que hablar lo que está escrito, porque es esa palabra la que tiene poder. Esa palabra es la que transforma. Es por eso, hermanos, que no nos toca más que obedecer y no estar cuestionando que si esto es aquí, que esto es el uno, que esto es el otro. Media vez esté hablando lo que está escrito, hermano. No tenemos nosotros por qué estar cuestionando la palabra de nuestro Salvador Jesucristo.
El evangelio dado a los apóstoles del nuevo pacto, hermanos, por medio del Espíritu Santo, en la fuente perdurable de la vida, verdad y dirección de la iglesia, hermanos. Es lo verdadero. Es por eso que todos los creyentes, hermanos, y las iglesias solamente son verdaderos, solo con tal que hagan, hermanos, lo que la palabra de Dios nos dice, como está escrita. Por eso es que debemos estar de acuerdo, hermanos, cada uno de los hijos de nuestro Salvador Jesucristo y los que decimos ser cristianos, hermanos, debemos de estar de acuerdo con la enseñanza original de los apóstoles y con la revelación respecto al evangelio, como se haya escrita en el nuevo pacto, hermanos. Y debemos esforzarnos sinceramente por seguirla como está escrita, no como nosotros la queremos entender, como nosotros queremos pensarla, hermanos. No es así, hermanos. Es por eso, hermanos, que mire, cada uno de aquellos que rechazamos las enseñanzas de los apóstoles, estamos rechazando al mismo Señor Jesucristo. Si usted está rechazando la palabra de los apóstoles, está rechazando a Cristo. Entonces, nosotros tenemos que dirigirnos, hermanos, por la palabra del nuevo pacto. Por eso Hechos 2:42 nos habla y nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y si aquellos del ayer hacían esto, usted y yo también tenemos que hacer lo mismo, hermanos. Usted y yo tenemos que sujetarnos a la enseñanza del nuevo pacto, no a la enseñanza que nosotros queremos que nos den. Por eso, hermanos, mire, como habla 1 Corintios 14, hermanos, del 36 al 38, y nos dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Es por eso, hermanos, que debemos continuar la misión apostólica, anunciando de nuevo el mensaje apostólico al mundo y a la iglesia mediante la fiel proclamación y la enseñanza en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Porque ahí está la verdad. No solo debemos creer en el mensaje apostólico, sino también, hermanos, debemos defenderlo, protegerlo de toda tergiversación o de toda alteración que el hombre humano quiera hacerle, hermanos. Usted y yo estamos y tenemos la responsabilidad de defender la palabra de Cristo. Amén. La revelación original de los apóstoles que se halla, hermanos, en el nuevo pacto, nunca puede reemplazarse ni anular con revelaciones y testimonios proféticos posteriores, hermanos. Por eso, mire, Hechos 20 nos habla, hermanos, del 27 al 31, y nos dice: porque Noé, hermanos, reunido o anunciaros todo el consejo de Dios, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Cristo ganó su iglesia, hermanos, con su propia sangre, derramándola en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que nosotros, hermanos, seamos hijos de Él. Amén.
Dice el número 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarse así a los discípulos. Por tanto, velar, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno. Esa tarea, hermanos, incluye la responsabilidad primordial de enviar a misioneros a todas las naciones para que todos conozcan verdaderamente el evangelio verdadero escrito en la Biblia, la palabra de Dios. El evangelio predicado, hermanos, se centra en el arrepentimiento y en el perdón de pecados. Hermanos, ese es el verdadero evangelio. Aquel que tiene el centro en el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, ¿cómo va a haber perdón de pecados, hermano? Y es así, hermanos, que viene la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. Y también viene la exhortación a separarse de esta generación perversa mientras se espera el regreso de Jesucristo. O sea que si usted verdaderamente, usted es un hijo, usted es una hija de Dios, hermano, usted tiene, hermanos, que arrepentirse de sus pecados para que sean perdonados. Y si usted se arrepiente verdaderamente, usted va a recibir la bendición y la promesa del don del Espíritu Santo. Porque la exhortación que a usted se le va a hacer a través de la palabra de Cristo es que tenemos que separarnos de esta generación perversa mientras se espera el regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Pero ¿cómo puede usted estar diciendo que usted es hijo de Dios, que usted es hija de Dios y usted siempre anda revuelto con el mundo y haciendo lo que al mundo le agrada, hermano, y practicando lo que al mundo le agrada? Mire, viene el cohete de la Semana Santa, que no es Semana Santa, sino Semana Zángana, y ahí van corriendo, hermano. ¿Verdad? Allá celebran, allá tiran el cohete en el pueblo porque es la celebración del pueblo. Allá van corriendo los que dicen ser cristianos. Viene la celebración, hermanos. Mire, hasta la celebración, hermanos, de Halloween. Allá andan los cristianos también. Viene la famosa Navidad, allá andan viendo luces. Allá andan comprando regalitos. El turkey. Ahí andan comprando pavo. ¿Verdad? No somos por nuestra cultura y la están celebrando. Hermano. Pero decimos ser cristianos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Hermanos, que si nosotros verdaderamente hemos tenido un arrepentimiento y perdón de pecados, nosotros tenemos que abandonar, hermanos, y separarnos de esta generación perversa hasta que venga Cristo por su pueblo. ¿Pero qué le va a decir usted al Señor? Imagínese usted que venga el Señor 24 de diciembre. Se va a quedar la mayor parte. Hermanos, porque Cristo no tiene el propósito de la evangelización y el testimonio misionero que dé por resultado solo la decisión de conversión y que ya se convirtió usted y que recibió a Cristo y ahí se quedó. No, si eso tiene, hermano, un proceso, hermanos. No es que solamente va a venir usted y va a decir, no, pues ya recibí a Cristo y a mí me evangelizaron y pues tomé la decisión de conversión y recibí salvación. Pero ¿y tus hechos? ¿De que cambiaste?
de que te arrepentiste de tus pecados y eras ladrón y sigues siendo ladrón, y eras bruja y sigues siendo bruja. Hermanos, no debemos concentrar las energías espirituales en el simple crecimiento de la iglesia, sino en hacer discípulos que se aparten del mundo, sino que observemos los mandamientos de Cristo y luchemos por ponerlos en práctica, hermanos. Y sigamos la dirección de los mandamientos de Cristo con todo nuestro corazón, con toda la mente y con toda nuestra voluntad para agradarlo a Él sobre todas las cosas. Porque usted ya no tiene que estar agradando a su mamá y a su papá. Usted ya no tiene que estar agradando a su familia. Usted ya no tiene que estar agradando a sus amigos. Usted tiene que agradar al Cristo de gloria, al que dio su vida por usted para que usted pudiera recibir el perdón de pecados y usted hubiera obtenido la salvación. Pero usted solamente vino, sí lo recibo, ni siquiera sintió arrepentimiento de sus hechos. ¿Usted cree que el Señor le va a dar salvación así? Y para que usted reciba salvación tiene que haber arrepentimiento de aquellas cosas malas que usted y yo hacíamos en el tiempo pasado. Es por eso, hermanos, que se debe evangelizar a los perdidos y debemos apartarnos del sistema malvado del mundo y decirles a ellos que tienen que separarse de toda inmoralidad para agradar al Cristo de gloria sobre todas las cosas. Por eso, hermanos, Romanos 13:12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que abandonar toda aquella negrura en la que vivíamos, en la que hacíamos, hermano. Usted no puede haber sido pactado y seguir pactado ahora también con las tinieblas. Usted fue pactado, pero se arrepintió, pidió perdón al único verdadero y salvador Jesucristo, que dio la vida por usted para que le perdonara esos pecados rojos como el carmesí y lo blanqueara como una blanca espuma con la sangre derramada en la cruz. Pero no puede haber sido usted pactado y seguir pactado en la casa de Dios. Es por eso, hermanos, que los que creen en Cristo deben ser bautizados en agua. Y esto representa el compromiso de renunciar al pecado del mundo y a su propia naturaleza pecaminosa, hermanos, y de entregarnos sin reservas a Cristo para que su nombre sea alabado y sea glorificado y verdaderamente tengamos una transformación, hermanos. Pero entramos al agua pecadores y salimos del agua pecadores. Cristo estará, hermanos, con cada uno de los seguidores obedientes, con cada uno de aquellos hermanos que busquen de su presencia, que busquen de su reino, que luchen por querer llegar a esa tierra prometida y que luchen por recibir el poder de su Santo Espíritu. Amén. El caminar en el Señor, hermanos, no es un juego, ni tampoco, hermanos, por interés. Cada uno de nosotros tenemos que saber que si nosotros, hermanos, recibimos la palabra de evangelización y concientizamos el arrepentirnos porque reconocemos que somos pecadores,
y que podemos ser perdonados de nuestros hechos para poder obtener esa salvación, tiene que haber arrepentimiento. Pero tiene que haber un arrepentimiento genuino. Porque si no, hermanos, los cachos y la cola no nos desaparecen. Al contrario, van en aumento. Porque cuando usted venía a la casa cuando usted vino a la casa del Señor, cuando usted lo evangelizaron, hermanos, traía la cola pequeña de pecado. Pero ahora la lleva más grande porque ahora tiene doble pecado. Una porque ya conoce que ese pecado ofende al Cristo de gloria, y otro porque lo hace. Por eso el Evangelio de San Marcos 1:17 nos dice: y le dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Venid en pos de mí. Es el primer llamamiento de los discípulos. Es seguir a Jesús y conocerlo. Es por eso, hermanos, que si venimos en pos de Él, hermanos, lo vamos a conocer. Vamos a conocer su grandeza, su poder, su amor, su santidad, su misericordia. Y vamos a poder cada uno de nosotros, conociendo su palabra, dar esa palabra a los que no le conocen. Pero si usted no se interesa por conocer esa palabra, ¿cómo le va a hablar a aquellos que no le conocen? Si usted no cree en esa palabra y la pone en práctica, ¿cómo va a testificar ante aquellos a los cuales usted le va a hablar? Es por eso que nosotros, hermanos, tenemos que reflejar ser hijos del Cristo de gloria por dentro y por fuera. Tenemos que reflejar que Él nos ha transformado por dentro y por fuera. Porque por dentro le mostramos a Él, hermanos, la transformación que hemos tenido. Y por fuera le mostramos al mundo que ya no somos como los del mundo. Porque Él ha cambiado nuestra mente y nuestro corazón. Pero también nos ha cambiado por fuera, hermanos. Por eso es que usted no puede andar como los del mundo. Me recuerdo, hermanos, de un joven que recibió a Cristo como su Salvador, lleno de aretes, hermanos, y de pendientes en la nariz y en las cejas. Y recibió a Cristo como su Salvador. Y yo le dije, si usted se ha arrepentido de verdad de corazón, quite todos esos argollitas que andan ahí prendidas. Y si no, déjenselas. Y se las quitó y las echó a la basura. Porque tiene que haber arrepentimiento de nuestros hechos, de nuestra mala manera de vivir, de nuestra mala manera de pensar. Pero si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón de pecados y tampoco puede recibir salvación. Pero el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, la Biblia del nuevo pacto, es para que usted concientice que debe arrepentirse de sus pecados, dejar ese camino torcido y tomar un camino recto para poder ser luz entre las tinieblas. Porque debemos brillar para mostrar la grandeza de ese Dios que murió en la cruz y que por amor dio su vida por nuestros pecados.
Gloria al Señor. Bendito su nombre, poderoso nuestro Dios. Aleluya.